Hey, ¿cómo están? Qué bueno es Dios y qué increíble tarde mañana ya tuvimos el día de hoy, ¿no? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo de pastores de Good Church en español. Tengo el privilegio de compartir la palabra el día de hoy. Y no sé tú, pero increíble, ya estamos en diciembre. Llegué, entré, vi los arbolitos, me emocioné. Me encanta Houston en Navidad porque es una temporada en donde todo se arregla, todo se decora. Es una fecha que apunta siempre a recordar lo que hizo Jesús por nosotros, y me parece una temporada increíble también para poder invitar a gente a la iglesia. Y este mes tenemos en la iglesia muchas actividades planeadas para que puedas venir, disfrutar, celebrar el verdadero sentido de la Navidad e invitar a más personas que puedan estar acá. Bueno, seguimos dentro de la serie de la salvación de Cristo. Me toca compartir la segunda parte en Colosenses 2, del 6 en adelante. Y quisiera leerlo, después oramos y le pedimos al Señor que nos hable en este día. ¿Les parece? Acompáñame en Colosenses 2 del verso 6 en adelante. Dice lo siguiente: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Señor, te damos gracias en este domingo por tu palabra. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te pido que en este día transformes nuestros corazones, que no solamente a la luz de la Escritura recibamos información, sino transformación. Señor, queremos orar como cada semana por un pastor de la ciudad. Te pedimos hoy por Enrique Sánchez y la iglesia metodista en Woodlands y nuestros misioneros en África, Ernie Frey. Te pedimos que tu mano poderosa esté sobre de ellos, que tú les bendigas, que tú sigas estando en cada momento, en cada reto, en cada dificultad, que sigan siendo luz en medio de este mundo de tinieblas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de mi mensaje es Libertad y vida nueva en Cristo. Qué lástima que te vas, Micho, se oía tan espiritual esto. No, bebé. Micho es extraordinario. Libertad y vida nueva en Cristo. Así que quiero platicarte una historia. En el año más o menos 2014, había un nadador que empezó a cosechar muchos triunfos. Michael Phelps, te estoy hablando del medallista olímpico que más medallas logró tener, 28 medallas. Era una máquina en el mar no en la alberca, también en el mar, pero competía en la alberca. Y finalmente fue una persona muy exitosa. Todo lo que hacía le funcionaba bien, ganaba títulos, incorporó nuevas técnicas en su forma de nado, y finalmente fue una persona que logró cosechar éxito, fama y fortuna. 28 medallas, todos los récords que podía haber conquistado los conquistó. Pero después de los Juegos Olímpicos del 2012,
él pasó un proceso muy complicado en su vida. Entró en una temporada de depresión, entró en una temporada en donde no encontraba el sentido a la vida. Aparentemente tenía todo lo que cualquier persona o cualquier deportista hubiera querido lograr y conseguir. Y él empezó en un espiral de mucha depresión, de mucha soledad, de sentirse incompleto. Empezó a tener ideas suicidas, empezó a batallar un poco en la parte mental. Y en el 2014, después de un incidente manejando ebrio, chocó y se hizo todo un escándalo. Uno de sus mejores amigos, que era un futbolista de fútbol americano que se llama Ray Lewis, le entregó un libro llamado Una vida con propósito del pastor Rick Warren. Se acercó a él y le compartió de Cristo Jesús. Y lo que pasó con él es que empezó a leer su libro y lógicamente entendió muchas de las cosas de las que habla la Biblia, del propósito de nuestra vida, y su amigo le empezó a hablar un poco acerca de Jesucristo. Finalmente él se dio cuenta que todo el tiempo había estado buscando su éxito y su satisfacción en las competencias, en ganar medallas, en ser una persona influyente, exitosa, y se dio cuenta que no era por ahí el asunto, que si él seguía en esa ruta iba a seguir sintiéndose totalmente vacío. Así que finalmente entregó su vida a Jesucristo. Él regresó para competir después en los Juegos de Río, ganó un par de medallas más, pero él comprendió que lo que hacía ya era para poderle dar honra a Dios, para poder hablar acerca de él, y su éxito no estaba basado ya en conseguir más medallas. Ahora te platico esta historia, quiero regresar al pasaje que acabamos de leer. Me encanta este pasaje, probablemente son varios versos, pero vamos a pasar mucho tiempo en el 6 y en el 7. Y no sé, pero me encanta Pablo, pensar que escribió hace tantos años y es tan contemporáneo y podría ser como una especie de, podría ser un resumen o una disertación acerca de lo que tú y yo necesitamos hoy para vivir bien. Muchas veces en el mundo estamos tratando de buscar la satisfacción de nuestra vida, buscamos el propósito. Creo que en esta época moderna es cuando más personas están acudiendo a psicólogos, y está bien, no tengo problema, creo que muchas veces son necesarios, pero sabes, Dios tiene un plan para nuestra vida, y en estos versículos Pablo escribe de una manera impresionante. Así es de que, retomando el verso 6, dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y me encanta lo que estamos celebrando en el advenimiento, porque es precisamente el recibir a Cristo Jesús. La palabra en el verbo original es paralambao, paralambano. Y era una tradición, y el significado es recibir a una persona. Como cuando te preparas en Navidad y van a venir todos tus familiares, algunos vienen de lejos, arreglas tu casa, estás listo, estás preparado, quieres atenderlos bien y probablemente estás esperando a que lleguen a cierta hora, estás listo en tu casa, bañado, arreglado, con una cena deliciosa, estás esperando a las personas que van a llegar para recibirlos. Y me encanta esta definición del Evangelio, porque muchas veces no comprendemos. Jesucristo vino a este mundo y nació a través de la Virgen María, creció, fue a la cruz, pagó por nuestros pecados, para que tú y yo podamos recibirlo. No es algo que encontramos, no es algo que hacemos, no es algo que decidimos. Cristo Jesús es la persona a quien recibimos. Juan capítulo 1 verso 12 dice esto: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y no sé tú, pero a mí esta escritura me da muchísima paz, porque vivimos en un mundo en donde muchas veces estamos perdidos en nuestra identidad, estamos perdidos en las cosas que queremos lograr, pero cuando nos posicionamos tú y yo como hijos de Dios, en el momento de recibirlo y creer en Él, somos hijos de Dios, podemos tener seguridad, podemos tener certeza, podemos tener esperanza,
Podemos vivir con tranquilidad y con paz sabiendo que tenemos un papá que nos ama, que va a estar al pendiente de nuestras vidas. Tenemos un testamento que tiene 8,000 bendiciones y 33,000 promesas, y cada una de ellas son para ti y para mí, que somos hijos de Dios. Y continúa diciendo algo interesante. Ahora deben seguir sus pasos, seguir sus pasos. Y creo que por un lado es algo sencillo de entender, difícil de llevar a la práctica, porque en nuestra vida moderna hacemos tantas cosas y tenemos tan poco tiempo que muchas veces estamos siguiendo diferentes metas, diferentes sueños. Algunos tienen mucho que ver y está bien, pero la Biblia nos dice claramente que después de recibir a Jesús, tú y yo debemos seguir sus pasos. Y seguir sus pasos sería algo como conocerlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que le agrada a Él? ¿Cuáles son las cosas que mueven su corazón? ¿Cuáles son las cosas que tienen interés en su palabra? ¿Qué es lo que deberíamos de esperar acerca de ciertas temporadas o de ciertas relaciones o cómo comportarnos, etcétera, etcétera? Y seguramente, como dice Colosenses 1:10, dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Llegamos a conocer a Cristo, lo aceptamos como el Señor de nuestra vida, decidimos caminar sus pasos, decidimos seguir sus pasos, y entonces no es que nosotros poseyamos a Cristo, sino Cristo nos posee a nosotros. Y la vida cristiana es en donde empieza a obrar y a traer transformación en la vida de cada uno de nosotros. Lo que dice a continuación es que nos arraiguemos profundamente a Él. Y arraigarnos es un término que se utilizaba en esta carta y en Efesios también, hablando acerca de agricultura. Y es como echar raíces, arraigarnos. Es interesante porque cuando tú estás arraigado en algún lugar, es prácticamente difícil que te puedan mover. Y no sé, ves a tantas personas cambiando de forma de parecer y de forma de pensar tan continuamente. O sea, un día creen en una cosa, el otro día creen en otra cosa, luego sale otra moda y creen en otra cosa, y al final ya no saben ni quiénes son, ni en qué creen, ni a dónde van, ni de qué se trata la vida. Y me encanta pensar que cuando estamos en Cristo tenemos que arraigarnos. Entonces pueden venir retos a nuestra vida, pueden venir probablemente conversaciones en donde no tengamos todas las respuestas, dudas en nuestra vida, problemas, situaciones dolorosas en donde no tengamos todas las respuestas, pero si sabemos que estamos arraigados en Él, podemos saber que estamos en un lugar seguro. Y me encanta pensar en el Salmo 1. Es como un árbol plantado junto a corrientes, y podrán venir tempestades, podrán venir aires, podrán venir sequías, podrán venir todo, dice, y su hoja sigue estando verde y sigue dando fruto en su tiempo. Qué importante es que tú y yo decidamos hoy en dónde vamos a estar arraigados. Recibimos a Cristo, seguimos sus pasos, estamos arraigados a Él, y después dice que edifiquemos toda nuestra vida sobre de Él. Y estaba recordando que en la época antigua la mayoría de las construcciones son de piedra. Si te pones a ver algunas fotos de Israel o de algunos lugares antiguos, o ves algunas ciudades amuralladas como Dubrovnik o algunas de ellas, te das cuenta que toda la construcción es de piedra. No existía esto tan lindo de madera y alfombra y esas cosas. Y para poder construir, para poder edificar, las personas necesitaban utilizar lo que se llama la piedra principal o la piedra angular. Y se utilizaba de tres formas. Una era para poner la base sobre la cual se iba a edificar. Había otras que eran una especie de cuñas, en donde las paredes, cuando hacían los ángulos, se utilizaban estas para poder tener ahí cierta seguridad en la construcción. Y finalmente en los arcos superiores
al final se ponía una piedra triangular que era la piedra principal para que no se cayera el edificio. Y hace algún tiempo me tocó estar en Capernaum, en la sinagoga en Capernaum. Claro, puedes ver edificios que a lo mejor tienen 2,000, 3,000, 4,000 años y quedan las puras ruinas. O sea, muchos de ellos ya no están construidos por la historia, pero muchos de ellos todavía tienen ciertas paredes. Puedes ir a Israel, puedes ver el templo de Salomón, puedes ver todavía la pared del templo. Qué increíble pensar que después de tantos años muchas de estas construcciones siguen edificadas. ¿Y cómo sería que tú y yo nos metiéramos a un edificio grande que sabemos que a lo mejor no está bien edificado, no sé, pero por lo menos en México, después del temblor famoso del 80 y tantos, todos los mexicanos quedamos traumados y se mueve poquito la tierra y todos corren, porque todo se cae? ¿Cómo sería entrar a un lugar en donde sabes que probablemente está mal construido y se puede caer en cualquier momento? ¿Cómo sería edificar nuestra vida sin contar con la piedra principal que es Cristo Jesús para poder tener la certeza y la seguridad? Dice Efesios 2:20, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Me parece una escritura tan práctica, porque entonces yo recibo a Cristo, comienzo a caminar con Él, me arraigo a Él y comienzo a edificar mi vida sobre Él. Y este es el proceso de la vida cristiana. Este es el proceso cuando somos salvos, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y este es el proceso en el cual nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Y después viene un par de cosas más que nos dice ahí mismo. Dice, entonces, después de todo este proceso, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. En la verdad que se les enseñó. Y hace algunos años, cuando vivíamos acá en Houston, mi esposa iba a la escuela y conoció a una amiga que hasta el día de hoy es muy buena amiga, y su esposo es un piloto de Aeroméxico, y me hice amigo de él. Entonces, como en esa época me daba miedo volar, yo tenía muchas preguntas. Ya no me da miedo volar, no sé cómo se me quitó, pero ya no me da miedo volar. Pero entonces yo tenía muchas preguntas y se me hizo muy interesante porque mi amigo Gerardo es el encargado de recibir los aviones nuevos de Aeroméxico. Entonces, ya tenemos un avión nuevo para ti, un 787, ve a recogerlo a cualquier lugar del mundo. Ya él va, le marca a su esposa, le dice, amor, estoy a punto de volar, ahorita te voy a platicar lo que él hace, cuál es su trabajo. Y entonces se despide, le dice que la ama mucho, se sube al avión, sube el avión a 30,000 pies de altura aproximadamente, y entonces lo que empieza a hacer es probar el avión. Todavía no tienen asientos ni nada de eso. Entonces lo que hace es apagar el equipo eléctrico y ver si funciona, apagar un motor y luego apagar el otro motor, y hay una prueba al final en donde apaga todo, desploma el avión completamente, y ya que se está cayendo en picada va prendiendo todas las cosas para echarlo a volar, que lo pueda revivir y funcione. Y entonces yo le decía, oye, entonces no se va a caer el avión, ¿verdad? Me dice, no se puede, no se caen los aviones, o sea, es sumamente complicado. Y luego me explicaba que las alas del avión son tan elásticas que se pueden subir y tocar literalmente arriba, no les pasa nada. Qué interesante que una persona pruebe un avión para que cuando tú y yo nos subimos podamos tener la certeza de que el avión está probado y que si llega a suceder algo, no nos vamos a matar y vamos a poder venir el próximo domingo a la iglesia. Y mira, Primera de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme entre tantas pruebas,
les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y no sé, pero a veces mi vida es como una especie de turbulencia, ¿no? O sea, a veces mi vida es como si fuera en un vuelo muy tranquilo. No sé por qué me pasa así. Dios tiene algo especial conmigo. Mi vida generalmente es muy tranquila. Es como un vuelo a Europa en donde vas muchas horas tranquilo, no pasa nada. Ni cuenta te das cuánto tiempo ha pasado. Pero cuando suceden cosas, como que a mí Dios me las entrega en combo. Como cuando vas al cine, ¿no? O aquí a cualquier lugar y te dan tus papas, tus palomitas, tus todos así en combo. Entonces de repente llega todo de un jalón y como que se desbalancea y empieza la turbulencia y hay cosas en la vida en donde dices si la voy a librar o no la voy a librar. Y hace un par de semanas en Guadalajara nos echaron literalmente de la iglesia local en el que estamos durante 8 años, una historia muy larga. Oigan, se tienen que salir. ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Y cosas suceden. Y sabes, lo interesante es que constantemente siento que nuestra vida es como un viaje en avión en donde enfrentamos turbulencias, enfrentamos cambios de clima, muchas veces estamos en paz y en tranquilidad, pero nuestra fe constantemente es probada. Y es lo único que tú y yo tenemos en nuestra, es lo único que puede definirnos y diferenciarnos con el resto del mundo como hijos de Dios, nuestra fe y nuestra oración. Porque tenemos el poder de poder orar al Dios creador del cielo y de la tierra. Tenemos acceso a Él. No todo el mundo tiene acceso a Él. Me encanta como dice Juan, porque también a veces personas te pueden decir, es que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia no dice eso. Todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Cuando lo encontramos y lo recibimos, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Y tenemos esto a nuestro favor, podemos tener la fe para poder obrar, para poder luchar, para poder pasar los tiempos difíciles. Podemos entonces tener acceso a la oración, acceso a Él. Y es increíble porque cuando realmente encuentras a Jesús y lo recibes como tu Señor y tu Salvador, tu vida es transformada completamente. Pienso mucho en la historia de Michael Phelps, porque yo creo que de alguna forma tal vez tú y yo podamos identificarnos un poco con su vida. Y también por otro lado, toda esta zona en donde vivimos alrededor de la iglesia está llena de personas como Michael Phelps, exitosas, que les va bien en sus negocios, que han logrado tener ciertas cosas buenas o metas, pero nuestra vida no está diseñada para que podamos vivir con las cosas externas trayendo una plenitud y propósito a nuestra vida, sino que realmente Dios nos creó para que su Espíritu Santo habite en nosotros. Y mientras eso no sucede, podemos tener todo y al mismo tiempo nada. Podemos vivir vidas en donde se nos va el tiempo, pasan los años y seguimos teniendo tristeza, seguimos teniendo sinsabor, no estamos siendo productivos, no estamos ayudando a nadie, no estamos transformando nuestro entorno. Y finalmente por eso también dice esta escritura que la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Rebosarán de gratitud. Estaba platicando con Sara, mi esposa, y entonces en México se empiezan a ver algunas Cybertruck, de las que hace mi primo Elion. Sí saben, ¿verdad? Las plateadas oxidadas horribles. Si alguien tiene una, préstemela porque ahorita voy a platicar la historia. Entonces, estamos viendo en Guadalajara, empiezas a ver Cybertrucks. Y me dice Sara, amor, esa camioneta está horrible. ¿Cuánto vale? Le digo, ¿cuánto vale? Y se espanta. Dice, ¿cómo puede costar? Parece bote de basura. Eso dice ella. Y luego me dice, ¿pero te comprarías una? Le digo, pero por supuesto que sí. Inmediatamente. Si tuviera el dinero me compraría una Cybertruck. Por supuesto que sí, le dije a Sara. Le dije, es que mi primo Elion es un genio de la mercadotecnia. Es en serio lo que te digo. Ese hombre es un genio de la mercadotecnia.
Y la mercadotecnia del día de hoy está diseñada para que tú y yo vivamos con tanta ingratitud, con tantos vacíos, con tanta necesidad de cosas irreales, y entonces nuestra vida esté en torno a comprar el iPhone 1, el 15, el 20, y cuando salga el iPhone 100, vamos a querer tener el iPhone 100. Todos sirven igual, pero queremos el iPhone nuevo. Y entonces todo esto lo único que produce es que tú y yo vivamos en un mundo ansioso, sintiendo que necesitamos tener cosas que no necesitamos tener. Y si no, acuérdate el fin de semana del Black Friday, que cómo estuvo. Y puedes ver gente peleándose por una televisión, ¿no? Y todas esas cosas que ya sabemos. El mundo moderno está diseñado para que tú y yo no tengamos gratitud. Tengamos, porque era de gratitud, tengamos gratitud. Tengamos. Y la Biblia en este pasaje nos dice que si todo esto hacemos, vamos a poder vivir con gratitud. Tengo un amigo que está en un programa de rehabilitación y entonces me platicó que uno de sus pasos lo lleva a que haga una lista de agradecimiento todos los días. Entonces llega, se acuesta, antes de acostarse saca su libro, su cuaderno, su pluma y empieza a apuntar. Yo doy gracias hoy porque tengo vida. Y doy gracias porque fui a correr y tenía tenis. Y doy gracias porque comí. Por cierto, comí 3 veces y con postre. Y doy gracias porque tengo un perro que cuando llego me ladra. Y empezó mi amigo a hacer, y entonces él me platicó que las primeras veces llenaba una hoja. Y después empezó a llenar 2 hojas. Y después 3 hojas. Después 4 hojas. Acabamos de celebrar en Estados Unidos la fiesta más importante del año, que es Acción de Gracias. ¿Sabes? La gratitud es algo que nos va a permitir vivir con libertad. Si estamos enfocados en lo que podemos dar gracias, no vamos a estar interesados en comprarnos la Cybertruck. Porque si te compras la Cybertruck vas a estar feliz una semana y después la vas a ver que se oxida y que no funciona una cosa y todo eso rollo. Y aunque sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Este proceso que Pablo nos está diciendo aquí a la luz del Evangelio va realmente a traernos plenitud a nuestra vida y va a permitirnos vivir con libertad. La gratitud es algo en donde Dios, es un regalo de Dios para poder tener una perspectiva correcta de la vida. Estamos muchas veces en perspectivas incorrectas. El verso 8 dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y esta palabra en el original es secuestrar, seducir y tomarte como esclavo. Y me encantó el ejemplo que dio Omar la semana pasada. Me encantó, porque hablando de los billetes, cuando tú conoces lo que es verdadero, no te tienes que estar preocupando de lo que es falso. ¿Sabes? En la India, solamente en la India hay 3,000 dioses diferentes, hasta donde me quedé. Acaba de salir, me estaban diciendo en esta semana que salió una nueva secta en Nueva York con una iglesia que se llama Beyoncismo, y es adoración a Beyoncé. Pero no nos espantemos, porque todos los días va a salir algo nuevo. ¿Ok? Lo importante no es conocer todo eso, sino estar arraigados en la verdad, porque cuando estamos arraigados en la verdad, ni siquiera vamos a poder distraernos ni ponerle tiempo a lo que no es la verdad. Entre más conozcamos a Cristo Jesús, vamos a poder tener el discernimiento de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Me encanta cómo en los 4 evangelios dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y el verso 9 dice lo siguiente: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano, en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Si tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestra vida, lo tenemos todo.
Si tú y yo no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, no tenemos absolutamente nada. Si tú y yo tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Pienso en la historia de Michael Phelps nuevamente. Aparentemente lo tenía todo, pero no tenía nada. Cuando encontró a Cristo Jesús, entonces obtuvo realmente todo lo que él necesitaba, y lo que aparentemente tenía, que era lo que le daba felicidad, ya no le interesaba. Por eso Pablo decía, ¿no? Muchas veces, todo lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo Jesús. No me importan las cosas que pueda tener. San Agustín lo pone de esta manera: el alma encuentra su descanso y plenitud solo cuando comprende que en Cristo lo tiene todo. Y finalmente quiero llegar al verso 11 y 12 que dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Y segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Sabes, a veces queremos cambiar en nuestra vida ciertas cosas, o tenemos personas que amamos que nos gustaría que cambiaran, y el evangelio no es como una cuestión de magia, en donde podamos decirle a una persona: es que si tú aceptas a Cristo, todo en tu vida va a cambiar mañana. Pero sí es una realidad el evangelio, en donde si esa persona acepta a Cristo, o tú y yo aceptamos a Cristo, nuestra vida empieza a ser transformada cuando seguimos sus pasos, cuando lo conocemos a Él, cuando empezamos a edificar nuestra vida sobre de Él, cuando en ese momento empezamos a arraigarnos más profundamente, nuestra fe empieza a tener sentido, y entonces podemos empezar a vivir una vida llena de gratitud. Y me encanta, porque eso es lo que nos promete Jesús: vivir una vida libre y vivir una vida sin pecado. Y esta escritura dice que el significado del bautismo es que morimos con Cristo Jesús y resucitamos juntamente con Él. Y ha habido momentos en mi vida en donde hay cosas que he querido dejar con una buena intención, pero no he podido. Y lo increíble es que cuando realmente incluimos a Dios y oramos y le pedimos a Él, entonces Él puede obrar a través de nuestra vida. En otras palabras, el pecado no es algo que tú y yo podamos superar sin la ayuda de Cristo Jesús. Pero cuando entendemos quién es, entendemos su amor por nosotros, entendemos lo que hizo en la cruz, empieza a suceder un cambio. Y esta última cita apunta a Romanos 10:9, que dice: debido a que confiaron en el gran poder de quien levantó a Cristo Jesús de los muertos. Hace 25 años estaba en un lugar en donde estaban enseñando la Biblia, y la persona que estaba ahí me explicó, me dijo: ¿sabes? Todos somos pecadores. Le dije: no, seguro yo sí. Para mí era muy evidente, o sea, yo no tenía duda, como que me quiso convencer. Le dije: no, estoy seguro, todos somos pecadores. Después leí en la Biblia que dice que si puedes hacer lo bueno y no lo haces, también es pecado, para que todos podamos entrar ahí. Y después me explicó ella, me dijo: ¿sabes que Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó al tercer día, tendrás la vida eterna? Le dije: ¿cómo? Explícame. Sí, si tú recibes a Cristo Jesús, si haces una oración para recibir a Cristo Jesús, vas a tener la vida eterna. Él murió por ti, Él pagó por tus pecados, Él llevó la carga en la cruz que te correspondía. Y me preguntó: ¿quieres recibir a Cristo Jesús? Le dije: claro,
por supuesto que quiero recibir a Cristo Jesús. Me guió en una oración, recuerdo haber recibido a Cristo llorando, entendí, comprendí, y esa oración cambió mi vida, el resto de mi vida. Nunca jamás hubiera pensado, ni hubiera querido, ni hubiera anhelado ser pastor. Estoy aquí por accidente porque Cristo Jesús lo hizo. Y me emociona poder hablar porque me encanta lo que Dios hizo en mi vida. Quiero que todo el mundo se entere, que hasta donde Dios me permita compartir. Así que yo quiero hacer eso en este momento. Me gustaría pedirte, si no te importa, que nos pongamos de pie. Me gustaría terminar orando. Me gustaría terminar invitándote a hacer esta oración, como nos compartía Bani el primer día acerca de el advenimiento, que es recibirlo. Me encantaría también poder orar por tu vida. Si no te importa cerrar tus ojos, me gustaría pedirte que cierres tus ojos y que tú y yo podamos pensar un poco en lo que acabo de compartir. Dios nos deja en su escritura señales claras para que tú y yo podamos ser guiados. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Una persona que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a dar su vida para que tú y yo podamos hoy tener una vida diferente. El Hijo de Dios se hizo hombre para que todos los hombres, tú y yo, nos pudiéramos hacer hijos de Dios. Si hoy quieres recibir a Jesucristo como el Señor de tu vida, te quiero guiar en una oración y me encantaría que todos podamos hacer la oración para que aquellos que lo hacen por primera vez no se sientan expuestos. Es algo personal. Me encantaría si podemos hacer esta oración juntos y podemos decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Sé que soy un pecador y te necesito. Hoy acepto tu muerte en la cruz como pago por mis pecados. El día de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que tu Espíritu Santo entre en mí y me transforme, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres permanecer un momento más con tus ojos cerrados, quiero hacer una oración final por ti. Señor, te quiero dar gracias por cada persona que está aquí hoy. Quiero orar en esta temporada especial por cada necesidad, por cada reto, por cada situación difícil, por cada enfermedad, por cualquier persona que esté pasando por tristeza o por depresión. Señor, quita toda mentira del enemigo de sus vidas. Que en este tiempo en donde hay tanta distracción y tanta alegría aparente, tú vengas y llenes nuestro corazón, trayendo propósito, trayendo identidad, que podamos vivir desde el punto de reconocer que somos tus hijos y que tú nos amas. Señor, oro para que la iglesia pueda alcanzar a personas que aún no te conocen, personas afuera que probablemente tienen un éxito aparente, pero están muertos en vida. Te pido que nos permitas y nos des la gracia para poder hablarles acerca de tu amor y de quién eres. Señor, bendícenos.